Quiero responder 4 preguntas que definen lo que realmente significa este reposicionamiento. Primero, ¿qué hizo específicamente la Sexta Flota de los Estados Unidos durante las últimas 48 horas? ¿Y por qué la forma en que se produjo ese movimiento importa más que el movimiento en sí? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre la disuasión declarativa y la disuasión operacional? ¿Y por qué este reposicionamiento expone esa diferencia de una manera que 18 meses de provocaciones por parte de los hutíes nunca lograron mostrar por completo? Tercero, ¿cómo están interpretando Irán, Rusia y China esta decisión en este mismo momento dentro de sus propios centros de planificación estratégica? ¿Y qué concluye cada uno de ellos sobre la solidez de los compromisos estadounidenses en este escenario? Y cuarto, si este es el momento en que la supremacía naval estadounidense en el Mar Rojo mostró una fractura visible, ¿qué sucede después? ¿Y quién tiene realmente la iniciativa de ahora en adelante? Quédate conmigo, porque las respuestas no se parecen al mensaje tranquilizador que Washington está ofreciendo oficialmente en este momento. Antes de continuar, si has seguido este canal, ya sabes que no suavizamos el análisis para proteger suposiciones cómodas. Seguimos la evidencia hasta donde nos lleve. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene, porque esta historia está avanzando más rápido de lo que el mensaje oficial puede seguirle el ritmo. Deja tu evaluación en los comentarios. Leo cada uno de ellos y quiero saber qué crees que realmente señala este reposicionamiento. En las últimas 2 jornadas, los buques de combate de superficie estadounidenses que operaban en el sur del Mar Rojo y en las aproximaciones al estrecho de Bab el-Mandeb comenzaron a desplazarse hacia el norte y hacia el este, alejándose del perímetro inmediato de amenaza que las fuerzas hutíes y los grupos alineados con Irán han construido durante los últimos 18 meses. Este movimiento no fue presentado como una retirada. En realidad, no fue presentado como nada en absoluto. No hubo una sesión informativa del Pentágono. No hubo un comunicado del Comando Central. Solo existió un hecho observable, seguido por analistas marítimos de fuentes abiertas y confirmado mediante múltiples plataformas independientes de monitoreo del tráfico marítimo. Los buques estadounidenses que habían mantenido su posición en un corredor específico ya no permanecen en esa posición. Quiero ser muy preciso sobre por qué esta diferencia, la ausencia total de una declaración oficial, constituye por sí sola el dato más importante de toda esta situación. Cuando una marina reposiciona sus fuerzas y explica ese reposicionamiento, está gestionando una narrativa, está diciendo al mundo: esto fue planificado, esto fue estratégico, esta siempre fue la intención. Cuando una marina reposiciona sus fuerzas y no dice absolutamente nada, está haciendo algo completamente diferente. Está emitiendo un juicio sobre el riesgo que no desea defender públicamente, porque hacerlo implicaría reconocer lo que ese juicio realmente significa. El silencio no es un descuido, el silencio es el mensaje. Todo analista naval serio que haya dedicado tiempo al estudio de las evaluaciones de riesgo operacional comprende qué es lo que provoca este tipo de movimientos discretos. No se trata de un único acontecimiento, se trata de un umbral. En algún punto dentro de las evaluaciones clasificadas que los planificadores de la Sexta Flota actualizan diariamente, un determinado indicador cruzó una línea. La probabilidad de un ataque exitoso contra un activo estadounidense de alto valor en ese corredor aumentó hasta un nivel superior al que las reglas de enfrentamiento de la flota consideran una exposición aceptable. Y cuando ese umbral se supera, la respuesta no es la escalada. La respuesta consiste en retirarse hacia una distancia operativa más segura, haciéndolo de la manera más discreta posible, con la esperanza de que la propia retirada no se convierta en la noticia principal. Sin embargo, terminó convirtiéndose precisamente en la noticia, porque en un escenario donde tantos actores estatales y no estatales
observan cada movimiento mediante capacidades dedicadas de recopilación de inteligencia, nada de esta magnitud permanece en silencio durante mucho tiempo. Todos los gobiernos con intereses marítimos en la región ya saben exactamente lo que ocurrió. La única audiencia cuya percepción todavía está siendo administrada es la opinión pública dentro de Estados Unidos. Existe una diferencia que todo estudiante serio de estrategia militar aprende desde el principio y que, sin embargo, el comentario dominante suele reducir a una sola idea. La disuasión declarativa es aquello que un gobierno afirma que hará. La disuasión operacional es aquello que el adversario realmente cree que hará cuando llegue el momento de tomar la decisión. Se supone que ambas cosas deben coincidir. Durante 4 décadas, toda la credibilidad del poder estadounidense en esta región descansó sobre la suposición de que ambas eran exactamente lo mismo, lo que demuestra el reposicionamiento en el Mar Rojo con una claridad que ninguna declaración diplomática puede deshacer, es que ya no son lo mismo dentro de este escenario específico. La posición declarativa estadounidense se ha repetido una y otra vez durante este conflicto. La libertad de navegación será protegida. Las amenazas contra el transporte marítimo y contra los activos navales recibirán una respuesta adecuada mediante el uso de la fuerza. Esa posición no ha cambiado en un solo comunicado oficial, pero la realidad operacional que ahora están observando los comandantes hutíes y sus patrocinadores iraníes es completamente distinta. Lo que ven es una flota que, cuando la evaluación de la amenaza alcanzó cierto nivel, eligió la distancia antes que la confrontación. Esa diferencia entre las palabras y el comportamiento no constituye una simple inconsistencia menor. Es la definición exacta del fracaso de la disuasión dentro de un escenario específico, limitado, pero de enorme importancia estratégica. Quiero explicar por qué este fracaso en particular es mucho más importante de lo que podría parecer a primera vista. La disuasión no fracasa de una sola vez, se erosiona mediante una secuencia de pruebas, cada una cuidadosamente calibrada por el adversario para medir hasta qué punto puede llevar la posición declarativa antes de que la respuesta operacional realmente coincida con ella. El hundimiento de buques mercantes, los ataques que estuvieron a punto de impactar embarcaciones de la coalición y el deterioro del tránsito comercial a través de este corredor, cada uno de esos acontecimientos fue una prueba, y cada prueba cuya respuesta quedó por debajo del umbral previamente declarado se convirtió en un nuevo dato dentro del modelo que Teherán utiliza para comprender el comportamiento estadounidense. El reposicionamiento representa hasta ahora el dato más importante, porque no se trata simplemente de un fracaso para proteger un buque mercante. Se trata del retiro del mismo activo cuya función consiste precisamente en proyectar la postura de disuasión. Una vez que un adversario obtiene evidencia de que el mecanismo encargado de hacer cumplir esa disuasión prefiere retirarse antes que enfrentar la amenaza, todos los cálculos posteriores sobre lo que resulta permisible dentro de ese escenario cambian de inmediato. Este no es un proceso que pueda revertirse mediante una sola declaración contundente o con un único tránsito de demostración de fuerza. La credibilidad, una vez comprometida de forma visible, requiere un patrón demostrado de comportamiento contrario para poder reconstruirse, y los patrones demostrados requieren un tiempo que el ritmo actual de este escenario no parece ofrecer. En Teherán, la interpretación es directa y marcará el ritmo operacional de lo que ocurra a continuación. El aparato de planificación estratégica del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no necesita adivinar cuáles son las intenciones estadounidenses. Acaba de verlas expresadas mediante el movimiento de los buques y no mediante palabras. Y los movimientos navales son la única forma de comunicación que los planificadores iraníes consideran plenamente confiable dentro de este escenario.
La conclusión que actualmente se está extrayendo dentro de la estructura de mando naval iraní es que el umbral necesario para provocar una respuesta estadounidense significativa en el sur del Mar Rojo es más alto de lo que se había calculado anteriormente, y que el corredor, cuya disputa han sostenido durante 18 meses los hutíes y los activos alineados con el IRGC, ha quedado ahora, en términos prácticos, sin la presencia efectiva de la única fuerza que actuaba como principal elemento de contención. Esa conclusión no conduce a la moderación. En todas las ocasiones anteriores de este conflicto en las que la respuesta estadounidense quedó por debajo del umbral previamente anunciado, el resultado no fue una pausa en la actividad de los grupos alineados con Irán, fue una aceleración, porque la lógica operacional que guía estas decisiones interpreta una contención confirmada como una oportunidad confirmada. En Moscú, este episodio se observa con una satisfacción muy específica, propia de un competidor estratégico cuya inversión a largo plazo para debilitar la credibilidad estadounidense en múltiples escenarios comienza a producir resultados sin necesidad de que Rusia tenga que intervenir directamente. Rusia no necesita hundir un barco ni disparar un solo misil en el Mar Rojo para beneficiarse de este momento. Le basta con el hecho de que los planificadores navales estadounidenses, al observar cómo su propia flota redirige recursos lejos de un corredor disputado, estén asimilando una lección que influirá en la forma en que esos mismos planificadores analizarán todos los demás escenarios donde los intereses estadounidenses y rusos compiten. Cada limitación visible en la disposición estadounidense para aceptar riesgos dentro de un escenario se convierte desde la perspectiva de Moscú en una evidencia transferible acerca de la disposición estadounidense para aceptar riesgos en cualquier otro escenario, incluido aquel que tiene la mayor importancia para la planificación estratégica rusa. En Pekín, el cálculo es más complejo porque el interés de China en este desarrollo específico avanza simultáneamente en dos direcciones. Pekín depende de un tránsito marítimo estable a través de corredores adyacentes a este para transportar una parte significativa de sus importaciones energéticas, y una situación de inestabilidad que incremente los costos de los seguros y obligue a desviar las rutas marítimas no es por sí sola algo que China desee. Pero el otro interés de Pekín, su competencia estratégica de largo plazo con Washington en toda la región del Indo-Pacífico, se beneficia directamente de cualquier demostración de que la capacidad naval estadounidense, distribuida entre múltiples escenarios simultáneos, termina produciendo exactamente el tipo de vacilación operacional visible que acaba de observarse en el Mar Rojo. Cada hora de atención estratégica estadounidense y cada recurso militar consumido administrando este corredor representa una hora que no puede dedicarse al escenario que Pekín considera verdaderamente decisivo. Para los planificadores chinos, esto no constituye una consecuencia accidental. Es uno de los resultados que su estrategia de paciencia durante este periodo más amplio ha buscado producir deliberadamente. Lo más importante que debe entenderse acerca de un reposicionamiento como este es que no resuelve absolutamente nada. No pone fin a la competencia de fondo sobre quién controla realmente la realidad operacional dentro de este corredor. Simplemente revela con mucha mayor claridad que cualquier acontecimiento anterior de este conflicto dónde se encuentra actualmente el verdadero límite de tolerancia al riesgo por parte de Estados Unidos, y una revelación de este tipo no puede deshacerse. Todos los actores que poseen activos o intereses dentro de este escenario ya han recalibrado su modelo de comportamiento estadounidense basándose en observaciones directas y no en declaraciones oficiales. Y los modelos construidos sobre observaciones directas son considerablemente más difíciles de modificar que aquellos construidos únicamente sobre garantías públicas. La dimensión relacionada con el transporte marítimo comercial
es donde las consecuencias se sentirán de la manera más amplia y también con mayor rapidez, aunque probablemente reciba mucha menos atención sostenida en la cobertura mediática que seguirá a estos acontecimientos. Las compañías aseguradoras encargadas de calcular el riesgo para los buques que atraviesan este corredor incorporarán este reposicionamiento a sus evaluaciones en cuestión de días, no de semanas. Las empresas navieras que hoy están decidiendo las rutas de los barcos que ya se encuentran en el mar o que tienen previsto zarpar durante las próximas semanas tendrán que considerar el hecho de que la presencia de escolta naval en la que confiaban para reducir riesgos ahora opera a una distancia mucho mayor del área de amenaza que hace apenas una semana. Esas decisiones sobre las rutas significan tiempos de tránsito más largos, costos de combustible más elevados, primas de seguros más altas y finalmente esos costos terminarán reflejándose en el precio de prácticamente todos los bienes que atraviesan este corredor, es decir, en una parte significativa del comercio mundial entre dos de las regiones económicamente más importantes del planeta. Para Washington, la decisión de aquí en adelante no es una decisión cómoda y no es una decisión que pueda resolverse con una sola declaración contundente. Las opciones son limitadas y cada una implica un costo que los planificadores estratégicos han evitado expresar con total claridad ante la opinión pública. Revertir el reposicionamiento y restablecer una presencia avanzada dentro del corredor significaría aceptar exactamente el mismo nivel elevado de riesgo que provocó la retirada en primer lugar, un riesgo que no ha disminuido y que las fuerzas alineadas con Irán tienen todos los incentivos para volver a poner a prueba, considerando lo que ahora creen saber sobre los verdaderos umbrales estadounidenses. Aceptar el reposicionamiento como la nueva postura operacional preserva los buques, pero también implica reconocer, en términos operacionales, aunque no en el lenguaje oficial, que este corredor específico ya no es un lugar donde la presencia naval estadounidense funcione como un elemento efectivo de disuasión. No existe una tercera opción que permita evitar elegir entre esos dos costos, y cuanto más tiempo se posponga esa decisión, más se convertirá el propio aplazamiento en una evidencia adicional para todos los actores que observan esta situación de que la vacilación constituye en realidad la política aplicada. Lo que considero más significativo de todo este momento, y esta es la conclusión con la que quiero dejarte, es que estamos observando en tiempo real el proceso exacto mediante el cual las arquitecturas regionales de seguridad, cuya construcción tomó décadas, comienzan a deteriorarse de manera visible, no mediante una única derrota espectacular, sino mediante una sucesión de decisiones más pequeñas y silenciosas. Cada una de ellas, considerada por separado, puede parecer perfectamente defendible, pero todas juntas terminan constituyendo exactamente la demostración que el adversario tuvo la paciencia suficiente para esperar. 18 meses de presión cuidadosamente calibrada produjeron este momento, y este momento dará forma a los próximos 18 meses de decisiones de todos los actores que acaban de aprender algo nuevo y duradero sobre dónde se encuentran realmente los límites del compromiso estadounidense dentro de este escenario. Aquí está la pregunta sobre la que quiero que reflexiones y respondas con total honestidad en los comentarios. Si la realidad operacional en este corredor ya se ha separado de manera tan evidente de la posición declarada por Estados Unidos, ¿en qué momento esa divergencia deja de ser una serie de incidentes aislados y pasa a convertirse en la política real, independientemente de que alguien en Washington esté dispuesto a reconocerlo públicamente? Porque desde donde yo observo la evidencia, tratando de analizarla con la mayor honestidad posible, esa pregunta ya no es teórica. Se volvió real en el mismo instante en que esos buques cambiaron de rumbo. Si te ha gustado este análisis,
Compártelo con cualquier persona que entienda que lo que ocurre silenciosamente en el posicionamiento de una flota puede ser tan importante como lo que aparece en un gran titular. Suscríbete para seguir recibiendo análisis que exploran aquellos aspectos a los que los comentarios dominantes y los grandes medios no suelen prestar atención.